Pero realmente, Carlos, ¿cuáles serían los hechos diferenciales de la historieta como expresión artística exenta? Bueno, primero me vas a permitir que dé las gracias no solamente al público que está presente aquí, sino también evidentemente a la Universidad de Cádiz por permitir una vez más hacerle un hueco a la historieta en sus planes curriculares, en su campus de trabajo, y porque para mí es una de las cosas que siempre me ha interesado más es ofrecer una visión digna, no dignificar, pero sí ofrecer una visión digna de la historieta. Y esa dignificación no solamente somos los autores y los lectores los que tienen que aportarla, sino también entidades, como por ejemplo, en este caso la universidad, contando con ella, ofreciéndola y respaldándola, ¿no? Para mí ese esfuerzo que está haciendo especialmente la Universidad de Cádiz me parece digno de agradecimiento y de encomio, y por supuesto no quiero dejar escapar la ocasión de agradecerlo una vez más, ¿no? Y entrando en materia, en profundidad ya, me preguntabas qué es lo que ofrece la historieta como medio que lo convierte en algo propio, en un medio completamente diferenciado de otros. Yo no entiendo tanto la historieta. Evidentemente es un medio, es decir, lo que no es la historieta nunca es un género, que es lo que la mayoría de la gente o se ha vulgarizado o se ha entendido en líneas generales, ¿no? La historieta no es un género, no se puede decir esta película es un cómic, esta película es una historieta, porque la historieta es esencialmente es un lenguaje en el que se combinan unos elementos que han estado presentes en la comunicación humana desde que el hombre sintió la necesidad de comunicarse con otro, que es la imagen, y después la palabra, que es una invención mucho más moderna, ¿no? La combinación de esos dos elementos, imagen y palabra, es lo que en un lenguaje articulado es lo que permite que podamos contar historias, que es lo que esencialmente hace un historietista. Un historietista no es un artista plástico en senso estricto, sino que es un narrador, y el valor que un historietista tiene depende de la facilidad con la que el público recibe el mensaje que él quiere contar, es decir, depende de la técnica y depende de la facilidad con la que juegue con ese lenguaje en el que se combinan, como digo, imagen y palabra. ¿Qué es lo que ha hecho que la historieta se convierta en un medio tan popular y tan extendido en el siglo XX, esencialmente? Desde mi perspectiva, precisamente es lo que la ha relegado a ser considerado durante muchos años como un subproducto, y es ese hecho precisamente de combinar imagen y palabra fue utilizado en su nacimiento en los Estados Unidos como un medio de entretenimiento, más que como un medio cultural, un medio de entretenimiento para las grandes masas emigratorias que no utilizaban el lenguaje inglés del país de acogida con facilidad, y los periódicos de aquel entonces podían ofrecerle un entretenimiento a esas masas que acaban de llegar a los Estados Unidos y que no era necesario la comprensión de un inglés fluido, y que además también servía en cierta manera para el aprendizaje. Es decir, ese relegar a la historieta en sus inicios a un público no selecto ha hecho que todavía se conserve esa imagen de la historieta como un medio que está bien para iniciarse en la gran cultura, pero no como cultura per se, no como gran cultura per se, cosa que evidentemente la historieta a lo largo de un siglo de existencia ha demostrado que, con obras importantísimas hechas tanto en Estados Unidos como en Francia, que sirve para cualquier cosa, para lo que sirva otro medio, ¿no? La historieta no necesita justificarse ante otro medio, no necesita justificarse ante nada, porque tiene la fuerza y ofrece cualquier cosa que ofrece otro medio y más. Como hablabas tú antes, esa capacidad que tiene la historieta
conjuntamente con el cine, de expresar algo tan difícil en otros medios como es el silencio, no, sin embargo es una de las aportaciones, de poder jugar con algo tan complicado de contar en otra historia como es, son esos momentos de silencio donde el espectador tiene que comprender las emociones, lo que pasa por la mente de cualquier persona solamente mirándola a los ojos, ¿no? Sin recibir ninguna otra información, ni en forma de palabra oída ni escrita. Eso solamente puede ofrecerlo la historieta y otras muchas cosas más, ¿no? Evidentemente la facilidad de distribución, la facilidad de llegar y sobre todo ofrece una cosa para el artista, que es que un historietista, a pesar de que la historieta está muy relacionada, muy similar en ciertos lenguajes, muy similar al cinematográfico, cualquier persona, cualquier chaval que quiere iniciarse en el mundo del cine necesita una infraestructura para poder realizar las obras que él tiene en mente. La historieta solamente necesita un trozo de papel y un trozo de lápiz, y un lápiz por pequeño que sea, para empezar a contar cosas, ¿no? Y la generación mía, que anterior a la tuya, en España... Dos, porque yo nací a finales de los 60. Perfecto, yo nací a finales de los 50. En esa época, que era una época muy deprimida, el TVO sí jugó un papel muy interesante en los jóvenes, y bueno, había cosas que eran absolutamente ya míticas, ¿no? El propio TVO, que se llamaba, otras publicaciones, el propio cómic español de ese momento, Roberto Alcázar, etcétera, etcétera. Siendo tú un niño, que es cuando nace verdaderamente tu vocación, ¿cuál sería qué TVO serían los emblemáticos, aquellos que te marcaron y que tú empezaste a dibujar y a copiar? Yo nací a caballo entre dos mundos. Yo nací a caballo entre la España de la posguerra y una supuesta España de la modernidad, que bebía de James Bond, que bebía del nuevo cine norteamericano, del cine francés, de las influencias culturales franco-belgas y del escaller cinema y todo aquello, ¿no? Entonces tuve la suerte de poder iniciarme en aquella historieta que desaparecía, aquella historieta casposa de guerreros que luchaban contra moros, rescatando princesas cristianas secuestrada por el pérfido árabe que pretendía no sé qué con ella, porque realmente lo único que hacían era amarrarla y colgarla de algún sitio. Y esa nueva historieta francesa, esa nueva visión de los jóvenes, de la contraculturalidad, de los jóvenes que eclosionan en el mayo del 68, que tenían otra visión distinta de la cultura, la contracultura norteamericana. Y yo recibía tanto aquella historieta española de la escuela bruguera, que era una especie de neorrealismo, la visión hispana y patria de lo que en Italia fue el neorrealismo cinematográfico. Aquí no solamente esa visión neorrealista la aportaron gente como Berlanga o Bardem en el cine, sino esencialmente la gran escuela bruguera de Escobar, Vázquez y todos aquellos personajes que han formado parte definitivamente del imaginario colectivo de la España de la época. Pero también, como digo, pues empecé a leer los grandes personajes de la historieta franco-belga, como eran Tintín, Blueberry, de Charlier y Giraud, de Michel Tanguy, y por supuesto los cómics que empezaban a llegar, los cómics de superhéroes que empezaban a llegar a España, los primeros cómics Marvel, Spider-Man y Capitán América, X-Men, porque hay una cosa que se escapa, que no ha sido relatada en España con suficiente profusión, que fue que los superhéroes fueron proscritos en España durante mucho tiempo, y el régimen de Franco no le parecía bien que las jóvenes generaciones pudieran crecer leyendo las aventuras de un personaje como Superman que rivalizaba con otro ser que era quien le daba legitimidad al régimen franquista, que era Dios, ¿no? No podía haber nadie tan poderoso como el que permitía que el caudillo fuera caudillo de las Españas, ¿no? Por lo tanto, él no quiso que
que en España se editaran durante una época los cómics de hecho, incluso se le cambió el nombre a Superman y se le puso Ciclón el Superhombre, que le parecía mejor que se llamara como el gas que mataba a los judíos, a que se llamara Superman, ¿no? Que no le gustaba ni Nietzsche ni nada de eso. Y entonces en España empezaron ya a distribuirse los cómics también de DC a través de las ediciones mexicanas de Novaro. Y esos fueron los cómics que yo leía en mi infancia. Básicamente cualquier cosa. Yo leía absolutamente de todo. Y has mencionado una palabra clave, ¿no? El superhombre, ¿no? Ajá. Realmente, ¿un superhéroe qué es? Porque puede que tenga relaciones en la cultura grecolatina con los semidioses y los dioses y todas esas cosas mitológicas, pero sobre todo también llama mucho la atención y nos hemos reído mucho especulando sobre el asunto, ¿no? El propio estereotipo del superhéroe, ¿no? La indumentaria que básicamente se repite, ¿no? En una ocasión, no sé si fuiste tú, un amigo común decía, sí, pero ¿por qué lleva los calzoncillos por fuera, ¿no? ¿Realmente qué es? ¿A qué responde? Esa es la gran pregunta. Hay discusiones sesudísimas en Internet. Cuando la gente no tiene otra cosa que hacer, pues crea blogs y dan sus opiniones y los demás discuten. O sea, 300 entradas de aficionados a la historieta discutiendo sobre qué es un superhéroe. Y uno dice que no, el otro dice que sí, el otro dice que sí. Básicamente un superhéroe es una fantasía de poder masculina. Es tal y como yo lo entiendo. Por eso los tebeos de superhéroes están enfocados directamente hacia el público masculino. No deja de ser una fantasía de poder, una sublimación del ego masculino, y por eso hay tampoco hasta ahora ha habido tan pocas mujeres aficionadas, lógicamente, yo las entiendo perfectamente, además me parece lo más saludable que no sean aficionadas a los superhéroes, ¿no? El superhéroe en realidad, si hacemos un estudio más en profundidad, cosa que me permite la cantidad de horas que me paso con la cabeza vacía delante de una página una vez que ya ha sido diseñada y lo único que van a hacer son tirar líneas, no deja de ser una manifestación de mitos que han existido en la humanidad desde tiempo, desde esa necesidad de comprender nuestra realidad creando una realidad sobrenatural, ¿no? La creación de seres que vayan con habilidades y con poderes y capaces de realizar hazañas más allá de las hazañas que pueden realizar los mortales ha sido algo inherente al ser humano. Y el superhéroe es una mitología laica que nace en Estados Unidos, de nuevo, y que responde a esa necesidad de ofrecer un panteón laico a una sociedad multicultural y multirreligiosa, y que lógicamente no puede aceptar como suyo, como propio, para todos los patrones religiosos que cada comunidad étnica aportaba a ese crisol, utilizando el lugar común de culturas que se convirtió a Estados Unidos a principios del siglo XX. Esa necesidad de crear algo homogéneo para una sociedad tan heteróclita como la sociedad norteamericana fue lo que sirvió para crear el germen de lo que hoy día entendemos como el superhéroe, porque un superhéroe no es algo que vaya aislado, es realmente un panteón. O sea, no se puede crear un superhéroe, un individuo, sino que todo superhéroe encaja en algo mucho más grande que es un universo superheroico, repito, un panteón. Y cada personaje pues responde a esos estereotipos que tanto hemos visto repetidos a lo largo de las distintas culturas, no solamente en poder, sino en nicho sociológico y en nicho humano, ¿no? Los perfiles de cada personaje se van repitiendo y uno puede rastrear pues Superman, Jesucristo, Gigamesh, etcétera, 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 como ve cómo esos mitos van sobreviviendo, por más que cambien de forma, van sobreviviendo a lo largo de la cultura humana, ¿no? Transformándose, modificándose, pero precisamente eso es lo que permite que el mito sobreviva, la posibilidad de ser modificado. Si el mito fuera estricto, si el mito nunca cambiara, desaparecería, dejaría de ser lo que es. Y hoy día, como digo, los superhéroes es la recreación de mitos viejos, despojados absolutamente de una visión religiosa, donde ya no es la divinidad quien le otorga esa capacidad sobrenatural, no es una vinculación con una autoridad suprahumana, sino que son motivaciones más entendidas
en el mundo de hoy, entre comillas, ¿no? Como puede ser la ciencia, o puede ser otra serie, la propia fisionomía humana, los errores de la fisionomía humana, digámoslo así, en el caso del famoso concepto de mutante. Y eso es lo que crea al superhéroe. Y eso es lo que hace que el superhéroe tenga la fuerza para que sea universal prácticamente y sea aceptado como mito en todo el planeta. Hay algo que llama la atención y es... El superhéroe básicamente, disculpa que te corte, el superhéroe básicamente es al mito lo que la Navidad a la religión. No tiene nada que ver con lo que inicialmente fue, pero es lo que permite que se siga celebrando, incluso por ejemplo en Japón, un sitio donde la religión católica no, salvo lo que hicieron los portugueses en algunos sitios, pero donde evidentemente no es la religión mayoritaria, sin embargo se celebra la Navidad. Bueno, el superhéroe precisamente es lo que permite que aquellos mitos que estaban enclavados en un contexto religioso muy concreto sean hoy no solamente aceptados en un país como donde nace, como Estados Unidos, sino en todo el globo, en todo el mundo. Y para un dibujante de tu talla, pues, tú tienes una trayectoria hacia el éxito muy rápida. Tú ya de estudiante en Sevilla participas en concursos, ganas muchos premios, empiezas a tener ciertos reconocimientos, incluso con 20 y pocos es cuando por primera vez cuelgan tus dibujos en el Salón de Cómic en Barcelona, en el 83, si no me equivoco. Y después ya ahí hay un salto en el que empiezas a hacer cosas del universo Marvel, las portadas, las versiones, series increíbles, Patrulla X, Los Vengadores, toda esta Capitán América, Nick Furia, estos que son ya artículos muy consolidados de la industria del cómic norteamericano. Realmente, para ti, ese momento previo al salto de elaborar un TVO completo, eso, tú veías ya unos visos de poder dedicarte de profesionalidad. Supongo que te estás refiriendo a la etapa época de Planeta Agustín. Exacto, efectivamente. O sea, era una etapa donde yo todavía no trabajaba con la industria norteamericana, sino que lo que hacía era colaborar con las editoriales que publicaban los TVOs americanos en España. En efecto. Entonces, claro, es decir, en aquel tiempo no existía posibilidad de imaginarme a mí mismo trabajando como profesional a tiempo completo, porque sencillamente los TVO ya venían hechos de Estados Unidos y yo aquí lo que hacía era personalizar aquellas ediciones, ¿no? Cambiando la portada o añadiendo alguna ilustración en el interior, pero yo aquello lo recibía como un primer paso para algo que era. Yo sabía que estaba caminando subiendo por una escalera sin saber cuál era el final, pero entendía necesariamente que tenía que seguir aquella dirección, porque bueno, era el camino, era la única dirección que yo veía que pudiera en algún momento acercarse a ese Camelot tal y como yo imaginaba que serían las grandes editoriales norteamericanas. Nosotros hicimos un viaje a Estados Unidos. Sí, me quería referir a eso porque en 1993 tuvimos una serie de coincidencias, hicimos un viaje junto a... 87. Es que hoy tengo el reloj un poco confundido. El 87, sí. 87, justo. Sí, el 87. Yo era jovencísimo. Claro. Pues, yo que había nacido a finales de los 60 ni te cuento. Pues hicimos un viaje y entonces la realidad fue que creo que a través de Planeta o como fuera se pudo hacer una cita con la dirección de Marvel. Y hoy se lo comentaba, o antes de ayer se lo comentaba a Carlos, aquel viaje para mí, para él significó muchísimo. Para mí también porque consolidó una fuerte amistad entre nosotros, pues fue una experiencia muy interesante la que vivimos. Dormimos en camas separadas, ¿eh? Sí, bueno, pero tampoco nos hacía mucha falta. Y la realidad es que Carlos Pacheco apareció en Nueva York con una carpeta bajo el brazo, enseñó sus dibujos. A esa entrevista él fue solo, te estábamos esperando. Y mi amigo Chema decía, no, está al llegar porque este es el tren que habíamos quedado que iba a coger. Tal. Y cuando él llegó, su cara, ¿no? En ese momento tan impactante que él traía, para mí fue inolvidable porque se producía una recompensa
en un hombre como tú que siempre ha sido muy sistemático y muy trabajador. Y la realidad es que le dijeron, bueno, ¿cuándo quiere usted empezar, no? ¿Cuándo quiere usted empezar a trabajar en Marvel aquí en Nueva York? Ahora, Carlos, que se puede decir sin ningún tipo de empacho, que tú sabes qué es ser una estrella del cómic norteamericano, aquellos días, aquel momento, aquella primera visita a Marvel, ¿tú qué recuerdas de aquello? ¿Qué supuso aquello? ¿Qué tan valeo tiene aquello? Aquello para mí supuso una decepción muy grande, porque ten en cuenta que estamos hablando del año 87, por eso te he hecho esa apreciación, porque el tiempo es fundamental en esa época. Los años 80, los finales de los años 80 no tienen nada que ver con los principios de los 90, los finales de los 90 no tienen nada que ver. El mundo, los cambios que se producen en la tecnología en el mundo en aquella época fueron tan vertiginosos que permitieron cambiar cualquier percepción que se tuviera anterior del mundo, ¿no? Cuando viajamos a Estados Unidos en el año 87, el fax siquiera todavía estaba popularizado, o sea, todavía los teléfonos tenían unos cables extraños que las nuevas generaciones no pueden comprender cómo funcionaban, ¿no? Pero el auricular estaba enganchado a un aparato y no se podían llevar a la calle porque tenían cables y todo eso. Entonces, cuando a mí cuando hicimos aquella visita a Estados Unidos, me dijeron que me tenía que quedar allí, ¿no? Entonces le dije que bueno, a mí me ha costado mucho el dar el paso, ¿no? de irme a vivir allí. No por nada, sino porque bueno, no era lo que el proyecto que yo tenía en mi mente, ¿no? Ellos me dijeron, bueno, pues no te preocupes que te enviamos una historieta de prueba, y yo me estuve esperando aquella historieta de prueba durante meses, pero nunca la enviaron. Y pensé, cuando yo ya pensé ya a principios de los 90 que aquello se había olvidado y que aquellas personas ya no se acordaban de mí, entonces sí recibí una llamada de Marvel diciendo que bueno, que si estaba listo para trabajar, pues que ellos estarían encantados y que empezara a través de la división británica que Marvel estaba potenciando en aquellos entonces en Londres. Y efectivamente así fue, ese fue el comienzo. Y evidentemente, como todo comienzo, fue algo muy ilusionante, pero también muy decepcionante porque, claro, es decir, yo tenía tantas ganas de contar cosas, de querer hacer cosas, de aportar en la medida de lo que pudiera, ¿no? Que claro, tener que empezar de botones en la empresa prácticamente, ¿no? Es decir, realizando colecciones que sabías que no iban a significar absolutamente nada, ¿no? Pero yo, con todo y con eso, volví a tener la misma sensación de la que hablábamos cuando me hablabas de la época de Planeta, que era el asumir que aquellas series que yo hacía para la división británica de Marvel, que evidentemente, afortunadamente ya nadie recuerda, pero sabía que eran los pasos que habían que dar para poder dar el salto aún más grande, que era el de cruzar definitivamente el océano Atlántico, ¿no? Y poder trabajar directamente en Nueva York, ¿no? Y efectivamente así fue, ¿no? Es decir, realicé una miniserie de 4 números para Marvel británica y cuando la terminé, además se canceló, se cerraron, esa división se cerró porque bueno, aquello tenía una razón de existir muy cortita, ¿no? O sea, los motivos por los que se creó la división británica eran una estrategia de marketing de la división norteamericana para expandir sus líneas y bueno, pues algunos de los que empezamos en aquella subeditorial pues fuimos reclamados por la casa madre y ya empezamos a trabajar de una manera sólida con la editorial neoyorquina, con la base neoyorquina. Y efectivamente, como te decía antes, ya en aquellos tiempos el fax ya existía, eran los inicios del correo electrónico, teníamos la mensajería de FedEx de 24 horas, donde tú realizabas una página en San Roque y venía el courier a recogerla y en 24 horas estaba en Nueva York, o sea, cosa que en aquellos entonces era una especie de milagro, era una especie de milagro. Y bueno, pues hoy sin embargo tenemos el FTP, que lo que hacemos ya trabajamos en formato digital
escaneamos las páginas, las ponemos en el FTP y en unos segundos las recogen allí. O sea que por eso te he hecho esa aclaración del tiempo, porque esa época, 80 años, 90, cambian absolutamente la percepción del tamaño del mundo. El mundo deja de convertirse en un lugar grande, de grandes distancias y de vivir en otro país podía ser una complicación, y todo se transforma y todo cambia radicalmente, y ya vivir en España o vivir en Italia o vivir en Francia para cualquier industria norteamericana no supone ninguna diferencia que vivir en el estado de Washington o en Oregón o en California, que están a 5 horas de distancia de Nueva York. Y allí estás aproximadamente hasta el 2001, que pasas a ABC. Efectivamente. Cuando pasas a ABC, el primer trabajo que haces es participar en una publicación sobre el 11S. Tú ya tienes bastante relación con la industria norteamericana, incluso con modos sociales norteamericanos, vía con mucha frecuencia a las grandes convenciones. Para nosotros la visión será muy distinta de lo que te voy a preguntar, y por eso te lo pregunto. Lo primero que hace es 11S. Si antes se habían producido grandes cambios, el 11S, ¿qué supone para Estados Unidos, para la cultura en Estados Unidos y las consecuencias que tienen? Se puede dar una conferencia sobre eso, pero para una persona que está dentro de la industria, del aparato creativo de un medio que tiene tantos millones de lectores de Estados Unidos, ese 11S, ¿qué significa? Pues para mí particularmente fue un mazazo creativo, porque precisamente yo cuando me pasé a DC, estaba trabajando en una historieta con Geoff Jones, con un guionista, y estábamos intentando darle sentido al universo, a los personajes del universo DC, que siempre han sido... El universo DC siempre ha sido más naif que el universo Marvel, que siempre ha tenido más mordientes, siempre sus personajes han sido más humanos, con un cierto componente de radicalidad en su comportamiento, con una conexión más, unos personajes más conectados con la realidad, con el mundo. Los personajes de DC siempre han sido mucho más soft, más blando, ¿no? Neil Adams lo definía la diferencia. Neil Adams es uno de mis grandes mitos, es uno de mis maestros y es una de las personas que más ha cambiado, más ha influido en los cambios éticos y estéticos de la industria norteamericana. Y Neil Adams definía la diferencia entre Marvel y DC diciendo que él podía imaginarse a los personajes Marvel cagando, pero no se podía imaginar a los personajes de DC haciéndolo. Dice, y si alguno caga caramelos. Si alguno caga caramelos. Bueno, pues esa es la gran diferencia que hay o que había entre Marvel y DC. Dicho esto, es abrupto, escatológico, necesario para definir esos mundos superheroicos. Bueno, pues lo que yo quería aportar desde un principio era darle sentido a aquellos personajes de DC que no lo tenían, no estaban bien definidos, y yo pensaba involucrar a los personajes políticamente. Los dos grupos de personajes más populares de la editorial DC son la Justice Society, que fue creada en los años 40, cuando Roosevelt era el presidente, cuando Estados Unidos estaba en plena guerra, y es un grupo formado por los personajes más viejos, personas de unos 60, 70 años, y jóvenes de 16, 17, 18, es decir, son idealistas, son personas que han venido de otro mundo, de otra América, de la América de los años 40, de la América que está reflejada en Las uvas de la ira, de Steinbeck y todo aquello, y que no tiene nada que ver con la América de los años 90, de Rambo, etcétera, etcétera, etcétera. Y después está la sociedad, la Justice League, que son los personajes, está Superman, Batman, Wonder Woman, los personajes importantes, tipos en los años 30, con el máximo poder, con
con los personajes más populares, ¿no? Entonces yo quería hacer una diferenciación política entre los dos grupos, haciendo que uno fueran el equivalente al Partido Demócrata y el otro el equivalente al Partido Republicano. El Partido Demócrata, el grupo creado por los jóvenes y por los viejos, el Partido Republicano sería el grupo creado por los personajes populares, henchidos de poder, orgullosos de sí mismo, pagados de sí mismo. Y para eso además creamos una historieta en la que el principal villano era el presidente de los Estados Unidos, que era Lex Luthor, el villano de Superman, que consigue su fantasía de poder, que es convertirse en el presidente de los Estados Unidos. Y para esto pues creamos un segundo grupo, que era un tercer grupo mejor dicho, que eran unos personajes muy radicales y que se saltaban las leyes de los países para acabar con aquellos personajes que las leyes no pueden acabar. Entonces la historieta aquella consistía en que ese grupo ataca a Washington reclamando, aduciendo que el presidente de los Estados Unidos es el mayor criminal que había en la faz de la Tierra. Entonces mi intención era cómo reaccionaban esos dos grupos frente a una amenaza exterior a Estados Unidos. El guión lo teníamos listo en el mes de octubre, en el mes de agosto, y bueno, pues teníamos que empezar a trabajar para dibujarlo, y en ese momento ocurrió, evidentemente, cualquier idea de continuar con aquel guión se fue al traste, y eso pasó con muchísimas series. En aquel momento había mucha gente queriendo hacer cosas con cierta involucración política, y todo se fue al traste. La ola de conservadurismo que asoló Estados Unidos fue brutal. Todo lo que se hacía era apelar al espíritu americano, a lo peor del espíritu americano, y a olvidar cualquier tipo de análisis crítico. Es más, yo no solamente colaboré en el especial del 11S de DC, sino también en el de Marvel, y me llamaron, me pidieron. Yo realmente no estaba muy de acuerdo con las colaboraciones, con colaborar de esa manera. A mí ese tipo de ceremonias nunca han sido santos de mi devoción, pero consideraba que ellos no iban a entenderlo así. Me daban la oportunidad, se acercaban a mí y no iban a entender mi negativa, a no participar. Entonces les dije que sí, pero que yo quería hacer lo que me saliera del alma, ¿no? Y en concreto lo primero que hice fue lo de Marvel, y me dijeron, bueno, no te preocupes, haz lo que quieras. Y la ilustración, lo de Marvel consistió no en historietas sino en ilustraciones, y el boceto que yo le envié era un grupo de chavales llorando en una escalera, y unos carteles por detrás que diciendo vuelvan a casa, no se necesita más ayuda, y unos policías y bomberos pasando por detrás sin que le viéramos la cara, como en esa ilustración de Norman Rockwell de los policías que acompañan a la cría de color al colegio, ¿no? Y me dijeron que no, que eso no se podía publicar, que no podía darse esa visión del 11S. Pero si es positivo, si estoy diciendo, precisamente mostrando el dolor de la impotencia de no poder ayudar a nadie, sí, pero no podemos ofrecer esa visión de que el pueblo no puede ayudar. El pueblo tiene que creer que puede ayudar aunque no puede. Con lo cual, pues al final acabé realizando una ilustración con Curbusier donde los superhéroes aguantan unas velitas por los muertos. Bueno, tú eres un hombre muy pasional y has dicho antes una expresión que corresponde a eso, ¿no? Quería hacer lo que me salía del alma. Probablemente Arrow Smith responde a ese gran estímulo. Hay poco tiempo, pero a mí me gustaría que sobre Arrow Smith hablases, porque yo creo que esa historieta supera con mucho el esquema de otras muchas historietas. Creo que aparte de que es tu gran obra maestra por el momento, hay un cúmulo de elementos que no estaban en la historieta norteamericana y que pueden ser consideradas como genuinas aportaciones de Carlos Pacheco. La documentación, el detalle
en el atrezo de los personajes, la ambientación paisajística, la arquitectura, las orientaciones de color, las precisiones en el guión, en lo que el espectador lee, pero que no llega a alcanzar la importancia de lo que el espectador puede reflexionar acerca de. El otro día te señalaba una viñeta de Arrowsmith que era verdaderamente escalofriante, porque no había ninguna letra en toda la página y al final, en el extremo inferior derecho había un personaje en actitud de reflexión que te hace pensar qué piensa este individuo, ¿no? Realmente este individuo que reflexiona. La experiencia también con Busick, ¿no? ¿Qué aportaciones esenciales hay de la obra tuya en Arrowsmith en la historia de la historieta más reciente? Bueno, Arrowsmith es mi trabajo más personal, evidentemente. No tiene nada que ver con el acercamiento de mi trabajo en Arrowsmith no tiene nada que ver con el que realizo en las colecciones habituales de superhéroes. Arrowsmith yo lo enfoqué más como una historieta europea, como si estuviese trabajando para el mercado europeo más que para el mercado norteamericano, con concesiones evidentemente. O sea, tampoco puedo afirmarlo de manera absoluta, hacer esa afirmación de manera absoluta, porque también era consciente que se iba a vender en el mercado norteamericano. Pero el hecho de que Arrowsmith haya sido muy muy popular en Francia y que incluso los humanoides hayan hablado en muchas ocasiones para hacer la segunda parte con ellos, que la realicemos directamente para Francia en lugar de para hacerla para Estados Unidos, no deja de ser un indicativo de que efectivamente la estética subyacente en Arrowsmith y la ética también subyacente en Arrowsmith está mucho más cerca de la sensibilidad europea que de la sensibilidad norteamericana, porque en Norteamérica todo lo que sea sutil es una pérdida de tiempo. La sutileza no es una virtud. En Estados Unidos lo que se paga y lo que se aprecia es el impacto, lo obvio, cosa que bueno, quiero decirte, no es una crítica que haga hacia esa manera de entender la realidad, pero en la historieta, sobre todo de superhéroes, que es la dominante, el fondo, por ejemplo, los fondos no dejan de ser una serie de líneas que se dibujan detrás de los personajes para que no haya un vacío detrás de ellos. En realidad los fondos y los lugares donde se mueven los personajes no forman parte de la narrativa de la historieta, sino que lo importante es el aspecto visual, que queda absolutamente centrado en el lenguaje corporal, en los personajes. La cámara las angulaciones suelen hacerse para enfocar a los personajes en escorzos imposibles, y un dibujante durante muchísimos años era mejor cuanto más complicados fueran esos escorzos. Y en la historieta europea la cosa cambia absolutamente. En la historieta europea, en el fondo, el cuidado de la ornamentación, del vestuario de los personajes, la documentación, todo lo que va enfocado a la documentación es una parte sustancial e importantísima de la historieta, y forma parte de los elementos con los que jugar para poder contarla, ¿no? El trabajo de documentación en Europa es algo que forma parte de las características, de las señas de identidad de la historieta europea, cosa que no ocurre en la historieta norteamericana. Estoy seguro que incluso historietas norteamericanas que narran episodios no excesivamente distantes en el tiempo, como puede ser la Segunda Guerra Mundial, deben tener unos fallos de documentación gravísimos, porque quizás por una cuestión de tiempo, porque allí se trabaja con tanta presión que los dibujantes lógicamente no tienen tiempo para poder documentarse de la manera que a ellos les gustaría, ¿no? Entonces pues lo más fácil es dibujar algo que parece una metralleta, dibujar algo que parece un uniforme japonés, o dibujar algo que parece un barco, ¿no? Pero realmente no dibujar con esa precisión con la que la escuela europea siempre ha trabajado. Pero no solamente eso, sino que los personajes se mueven en un espacio, en la escuela europea los personajes se mueven en un espacio tridimensional. Existe una composición de los lugares por donde los personajes se mueven, y ese realismo de la historia refleja
reflejada en ese movimiento por el espacio en 3 dimensiones en el que esos personajes se están moviendo. Y eso no ocurre en la historieta norteamericana. Entonces, con Arrowsmith yo pretendí tener esa historieta en América que respondiera a esos patrones europeos. Como siempre, volví a encontrarme con esas presiones editoriales, con las fechas de entrega, y el editor me decía, pero si es un mundo de fantasía, ¿qué más da que los edificios de París te los invente? Digo, es que si yo me invento los edificios de París, ya no son edificios de París, ya es otra cosa, ¿no? Entonces necesito que los edificios sean como realmente son. Y como te digo, pues ahí no solamente a un nivel personal, de una involucración con la historia, que por otro lado también es una historia que yo hubiera llevado mucho más al límite, pero bueno, trabajo con un guionista, aunque la historieta la hacemos a medias, pero trabajo con un guionista que él tiene su visión. Pero los americanos, y Kurt Busiek, que pasa por ser uno de los mejores, de los más inteligentes que hay en Estados Unidos, no pueden escapar de esos clichés, ¿no?, que muchas veces se tienen. De hecho, en el origen del personaje, recuerdo que cuando recibí el guión, Fletcher, el personaje, vivía en una granja en las afueras del poblado, y que cuando meditaba sobre qué hacer sale de su habitación y se queda mirando la luna y reflexionando sobre su futuro. Y digo, mira, perdona, pero me estás contando la guerra de las galaxias una vez más, ¿no? Y vamos a cambiar la cosa, ¿no? No me he dado cuenta, digo, es que ese es el problema, que es que no me doy cuenta. Entonces digo, vamos a ponerlo dentro del pueblo, vamos a escapar un poquito de esos clichés, ¿no? Y realmente es que desde su perspectiva no son conscientes de ese caer una vez más en ciertos clichés establecidos, ¿no? Quizás porque lo dan por válidos, ¿no? Quizás porque pertenece a su cultura, ¿no? La cultura del rancho, del individuo aislado, de los grandes espacios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, nosotros hemos visto eso desde Chain hasta 40.000 películas, hasta 40.000 novelas y hasta 40.000 TVOs, ¿no? Y como digo, eso es un ejemplo. Como digo, yo personalmente me hubiera gustado profundizar mucho más, pero soy francamente orgulloso de esa historieta, tanto en lo que se cuenta como en la manera en la que es contada. Bueno, ha tenido un muy importante premio, ha recibido unas críticas, tuvo una crítica extraordinaria. Haciendo un pequeñito paréntesis, pero que a mí me parece muy interesante. Ahí ha hablado Carlos Pacheco, Busiek, guión, el dibujante, el inconsciente colectivo que maneja uno, que maneja otro, pero en la mecánica de la creación de una historieta, de un tebeo, incluso en el caso como este de Arrowsmith, en que casi es un co-guión, ¿no? Hay un proceso. ¿Cuál es el papel del dibujante? Hay un momento que el propio dibujo como expresión y como grafismo tiene más poder, insinúa y lleva al guión, o hay un... Eso me parece de un gran interés. Vamos a ver, hay que diferenciar cuando hablamos de guión, tenemos que hacer la diferenciación entre plot y script, que el plot es la historia sin diálogo, se va contando la historia, es una serie de páginas donde no se resume, sino donde se narra lo que está ocurriendo, pero sin los detalles de los diálogos de los personajes. Y después, por otro lado, una vez eso, el plot, yo trabajo habitualmente con el plot, no trabajo con el full script, sino que el guionista, trabajamos la historia, después el guionista la escribe, le da forma física en su ordenador y me envía lo que ha escrito. Y sobre eso yo trabajo las páginas. Yo me encargo de la narrativa, de espaciar las viñetas, del número de viñetas que va a llevar cada página, de cómo se van a mover los personajes dentro de esa página, dentro de esas viñetas, pero sin saber qué es lo que están diciéndose. Con palabras, si puedo decir, pues están hablando de esto, están hablando del otro, está pensando tal. Y para mí eso es mi manera preferida de trabajar, precisamente por eso, porque me gusta muchísimo trabajar con el lenguaje corporal de los personajes.
y si es posible, básicamente que no haya que añadirle diálogos a la historieta, de manera que de un simple vistazo a las páginas ya se sepa qué es lo que está ocurriendo. Y precisamente en Arrowsmith, si se hace un barrido por las páginas, se puede uno apreciar que es una de las historietas donde menos bocadillos, de las que yo he trabajado, donde menos bocadillos se han puesto, donde el uso de los silencios, las páginas silenciosas, abunda más que ninguna otra historieta, ¿no? Y eso es así porque el dibujante es quien, no iba a decir necesariamente que lleve el peso del trabajo, pero sí lleva el peso de lo que se está contando y de la manera en la que se está contando. De manera que si tú con tu capacidad facial, con tu capacidad para dibujar expresiones, con tu facilidad para narrar, contar ese plot que has recibido, eres lo suficientemente hábil como para no necesitar demasiadas palabras, el guionista ya después tiene un trabajo mucho más fácil y puede jugar en la creación de los diálogos con esas expresiones, con lo que el personaje está diciendo, con mayor exactitud, exacto, de lo que el personaje está transmitiendo, integrándose con el entorno, con la iluminación, con todos esos recursos técnicos que tú has desplegado de una manera gráfica, ¿no? Por lo tanto, tú con tu grafismo también estás contando cosas, no solamente estás poniendo imágenes a unas escenas descritas por alguien, sino que tu grafismo forma parte de ese lenguaje que está contando una historia que entre guionista y dibujante se ha creado, ¿no? Después, como digo, una vez realizadas las páginas, una vez entintadas, el guionista ya se encarga de establecer los diálogos. Y a mí, por ejemplo, como te decía antes, en Arrowsmith me satisface muchísimo que haya muchísimas páginas sin diálogo, porque creo que es lo que he hecho en mi trabajo, ¿no? Que esa era mi intención precisamente, el crear el mayor número de silencios posible. Carlos, tú has recibido muchísimos premios. Acabas de mencionar el Eisner que te dieron por Arrowsmith. Eisner fue nominación, pero bueno. Exacto. Y la revista Wizard, prestigiosa en este asunto, en el 96 te hace la distinción de artista revelación. Desde entonces estás en el ranking de esta revista. Incluso en el 2001 se te reconoce el mejor dibujante de Estados Unidos. Ha sido declarado mejor dibujante español en diversos salones del cómic, como el último de Expo de Madrid. Se puede decir que con toda puridad de que tú eres un hombre que ha tenido un gran éxito en profesional y artístico. Los que te conocemos y además te tenemos en gran aprecio, hemos advertido que no te has convertido, que el éxito no te ha convertido en un individuo pagado de sí mismo, autosuficiente o con esa... ¿Te ha pasado alguna factura un éxito como este? Yo creo que el concepto de éxito es algo que matizo muchísimo, ¿no? Antes cuando hablábamos de la época de Planeta de Goscinny, y te decía que tenía la sensación en aquellos días de empezar a caminar por una escalera que no sabía dónde me llevaba, todavía sigo teniendo esa sensación. Realmente no sé mañana qué es lo que va a pasar. Puede continuar el éxito o puede sobrevenirme el más clamoroso de los fracasos, ¿no? Puede ocurrir cualquier cosa. O sea, estamos en una situación absolutamente inestable. La vida no es un guión que tú puedas escribir en un momento determinado según tus necesidades, ¿no? Y tu particular interés, sino que realmente hay un componente de azar al que tú nunca puedes escapar, y lo que hoy y sobre todo en la industria norteamericana donde lo nuevo se convierte en un valor ético, ¿no? Donde el ser un nuevo nombre, el ser una nueva cara, el ser una nueva imagen se convierte en un valor en sí mismo, al margen de lo que puedas aportar, ¿no? Y sobre todo porque los lectores, las nuevas generaciones, cada vez más se convierten en consumidores, más que en gente que vayan buscando una estimulación intelectual, sino que básicamente lo que van buscando es sencillamente comprar algo que está más cerca del coleccionismo que de una forma de comunicación, ¿no?
Y en ese sentido, pues el ser un hombre nuevo, el estar en la cresta de la ola, pues se convierte en el valor, lo que es lo que hace que seas una estrella, entre comillas, ¿no? Y evidentemente tú no puedes estar en la cresta de la ola constantemente. Yo llevo trabajando ya muchísimos años y el nombre sigue estando ahí, pero evidentemente soy consciente que en algún momento dejará de estar o dejará de estar con menos fuerza y será apreciado por muchísima menos gente de la que lo aprecia, de la que lo puede apreciar ahora. Y eso está ahí. Es decir, yo no puedo decir ya he acabado mi carrera, una vez triunfo entre comillas, una vez llegado aquí, una vez soy dibujante de X-Men, por ponerte un ejemplo, ya he llegado, ¿no? Esto continúa, esto sigue y no sé qué va a pasar. Por lo tanto no pienso en términos de éxito o fracaso en ningún momento. Sigo pensando en términos de trabajo exclusivamente. De 14 horas diarias. Claro. Y no aporcenarme, procurar que en el trabajo siga habiendo un componente de frescura que cada vez es más difícil, porque el cansancio se nota, sí. Los años se van notando y por otro lado también tienes eso, ¿no? Es decir, una vez llega a la cima, ¿qué te queda? ¿Para dónde miras? Que ya has subido, ¿no? ¿Y ahora qué? Y trabajar en esas circunstancias es muy difícil. Yo siempre he dicho que yo a los autores que hablamos de Neil Adams antes, John Buscema, Romita, o John Romita, Gil Kane, cualquiera de los grandes nombres que todos los aficionados a la historieta admiramos, yo lo admiro con absoluta devoción, pero realmente a quien yo francamente admiro, y nunca me cansaré de decirlo, son aquellos autores que trabajan sabiendo que su trabajo no va a ser bien recibido por el público, sino que incluso va a ser menospreciado. Y esos autores, sin embargo, están ahí, siguen trabajando, siguen llenando sus páginas de historietas, con mayor o con menor calidad, pero dando el 100% de ellos mismos. Gente como Don Perlin, que durante años ha estado manteniendo vivas colecciones, como Sal Buscema, que después de todo al final sí se le ha reconocido como un gran autor, a pesar de que durante muchísimos años su trabajo fue menospreciado. Y esos autores son los que se baten en el cobre, son los que están ahí sentados sabiendo que no aportan realmente una gran cosa a la historieta, pero que son los que mantienen viva una industria que después se van a beneficiar esos nombres que van a llegar triunfando, ¿no? Esos nombres, esas personas que mantienen la industria y que nos dan de comer son los que realmente nos dan de comer a todos los que estamos ahí, son esa gente a la que yo admiro. Yo sé que esto puede parecer un discurso un tanto demagógico, pero realmente lo siento así, ¿no? Es un trabajo muy difícil, ¿no? Un trabajo muy difícil, porque todo el mundo que empieza se imagina a él mismo triunfando, ¿no? Y consiguiendo y siendo aclamado, pero eso no siempre ocurre, ¿no? Y aquí tienes que tener claro que tienes que estar para trabajar y por puro amor a la historieta y dar todo lo que puedes dar de ti, ¿no? Y profundamente, necesariamente, la base de todo es amar la historieta, amar al medio. Y Carlos, un hombre con tu capacidad Entre otras cosas, fíjate, si el amor al medio tiene que ser grande, que sabes que no te va a dar ningún prestigio social. Ya. O sea, que el trabajar en la historieta, ese éxito del que hablamos, es un éxito relativo. Con ese éxito no vas a vivir, no te van a adular los políticos, no te van a llamar a programas de televisión, no va a cambiar tu vida social si tú no quieres que cambie, ¿no? Puedes tener un componente de oscuridad que para mí, por otro lado, es uno de los grandes alicientes de mi vida, ¿no? Pero ese éxito es muy tamizado, ¿no? Es un medio desprestigiado, es un medio que no tiene prestigio social. Tú no puedes salir a la calle diciendo, por favor, adórenme, soy dibujante de historieta de éxito. No nos queda ya demasiado tiempo, pero hay necesariamente que hacer referencia a dos fuentes fundamentales en la formación tuya: el mundo de la literatura y el mundo del cine. Y la música. Y la música. Con respecto al cine, pues eres una persona que ha visto mucho y que conoce, pero te voy a repetir la pregunta que te hizo tu hijo Alejandro, siendo un mono así. Creo que cuando te fascinó también con las imágenes poniendo, papá, ¿el cine quién lo inventó? ¿Dios o los chinos? Yo creo que él cada vez tiene más claro que fueron los chinos. Porque el otro día me pregunto yo, ¿para qué he hecho la comunión? Y no sé lo que uno si mi padre es ateo.
¿Cuáles son tus referentes tanto en literatura como en cine? ¿Cuáles son los autores que a ti te han dado una base y un impulso en la narrativa? Porque te has definido como un contador de historias. Hombre, yo creo que lo que nos matan gorda. Yo, como te decía antes, yo creo que no podemos escapar a nuestra experiencia vital y a mí el hecho de ser un autor, o sea, ser una persona, no olvidarlo de todo, ser alguien que creció en un pueblo y que tenía una cierta inquietudes intelectuales, mayores o menores, pero que se le colocó el San Benito de raro por ser aficionado a la historieta. A mí eso también me permitió para escapar a tener que responder a un patrón intelectual al uso en los años en los que yo viví. Y esa vitola de raro que me colocaron en el brazo me permitía poder escapar a tener que responder, pues decir, no, a mí me gusta García Márquez, me gusta Cortázar, me gusta, por supuesto que me gusta, pero a mí me gustaba cualquier acto de sacrílego, realizar actos sacrílegos con esos personajes. Por ejemplo, yo en aquel viaje que hablábamos antes me llevé 100 años de soledad para leer a García Márquez en Estados Unidos. ¿Era lo suyo? Sí, claro, y leerlo en el tren de Washington, de Nueva York a Washington, ¿no? Me parecía mucho más una ceremonia, mucho más un ritual, mucho más particular mío que hacerlo y después hablar de la importancia de la literatura sudamericana en un cineforum con los correspondientes gafapastas de Concha de Carey y Trenca de la época, ¿no? Y por ejemplo, pues en el cine, pues cuando a la gente le gustaba Antonioni o le gustaba Pasolini, a mí me gustaba John Ford y me gustaba Hitchcock, que era lo propio, ¿no? Yo siempre en ese sentido estaba más cerca de Truffaut, de las opiniones de Truffaut que de las opiniones de los exquisitos que preferían a Wim Wenders o a cualquier autor más extraño, entre comillas, de los que también me he nutrido. Yo recuerdo que a mí me fascinaba un autor, había cosas que me fascinaban por motivos muy particulares y muy extraños, ¿no? Manhattan Transfer, por ejemplo, a mí me llevó a Manhattan Transfer el nombre del autor, John Dos Passos, ¿no? Un tipo que se llama Dos Passos, que puede escribir, ¿no? Pues me acerqué a eso, ¿no? Por el nombre, ¿no? Y bueno, pues o la gran literatura norteamericana de Pérez Sebac o Steinbeck, que lo nombramos ahora, ¿no? Pero con todo y con eso, a mí el campo de vivir las vidas de otras personas siempre lo he vivido más en el cine que en la literatura. Para mí la literatura ha sido un campo más donde me he alimentado más del ensayo, donde hemos compartido pasiones que después hemos dejado, en el caso de Marina. La antropología siempre me ha interesado muchísimo y siempre he estado muy cerca de Durkheim, de Malinowski, de Condominas, etcétera, de Julio Maro Baroja, cuya Jardín de las Flores Raras lo visito frecuentemente, y ese terreno de vivir la vida de otro he tenido más satisfacción personal en el mundo del cine y he visto de todo, que va desde las obras completas de Rocco Siffredi a las obras completas de John Ford. Bueno, no sé, no veo a Antonio Javier por ninguna parte. Está allí. Me estará diciendo que tenemos que ir finalizando, ¿no? Bueno, hemos hablado de cine y de literatura. Y en música también, como te decía antes, también ha sido una de las grandes de los grandes medios que han formado mi manera de relacionarme con el mundo, ¿no? Porque y esto me gusta mucho decirlo, ¿no? Me siento muy orgulloso de eso, me siento muy orgulloso de ese hecho diferencial de la gente del campo de Gibraltar, porque todavía se sigue reivindicando ese españolismo de Luis Lucena, de caspa y pandereta, ¿no? Y se sigue reivindicando la españolidad del Peñón como un objetivo que todos los españoles tenemos que llevar en nuestro corazón henchido de patriotismo. Y yo, sin embargo, me siento muy orgulloso de haber crecido en un territorio donde en la Radio Nacional se escuchaba la primera comunión de Juanito Valderrama, artista al que adoro,
absolutamente, pero no solamente eso. Yo ponía la radio y escuchaba a Led Zeppelin, escuchaba a los Rolling, escuchaba a Neil Young, escuchaba a David Bowie, escuchaba a Frank Zappa y a toda esa gente, ¿no? Que era la BBC británica vía Gibraltar, ¿no? A mí la presencia de un enclave cultural importantísimo y completamente diferente de lo que me rodeaba, que era la roca, lo que era Gibraltar, creo que es impagable para mí y para una generación. Me gustaría decir y decirte que aunque tú no eres una... Voy a usar en vez de la palabra ejemplo, voy a usar otra cosa, ¿no? Otra expresión. En cierta medida, el destino ideal, o la trayectoria ideal de un ser humano como yo... Por eso te decía que lo de ejemplo, no quiero cortarte, pero lo de ejemplo en esa circunstancia no funciona. Claro. Pero una persona como tú que piensa por su propia cabeza, ¿no? Y que, bueno, que te maneja en la vida con un gran sentido de la independencia, ¿cómo te llevas tú con la industria norteamericana de la historieta, DC, Marvel espera que acabe el contrato de un artista para ver cuándo le vuelva a hacer una oferta? Todo ese tira y afloja, ¿eso cómo te manejas? Lo llevo mal a veces porque hay cosas que tienes que hacer de tripa corazón y entender que es trabajo y que no siempre puedes hacer lo que quieres y tienes que decir que no a muchísimas cosas que te gustaría hacer porque consideras que para tu carrera es mejor tomar otras direcciones, ¿no? Y no siempre puedes hacer lo que realmente te gustaría, lo que realmente quieres, ¿no? Y esa es la parte que peor llevo, porque muchas veces tienes que decir que sí, porque como te decía antes, esto es un trabajo, ¿no? Y la escalera sigue, ¿no? Y los seres humanos tenemos el defecto de tener que comer 3 veces al día y yo necesito seguir años, ¿no? Y eso pasa por ofrecerle a la industria norteamericana lo que la industria norteamericana precisa por encima de lo que yo realmente en algunas ocasiones quisiera hacer. A mí realmente, la mayoría de la gente, ese es un error que cometemos muchísimo, cuando pensamos que el mundo ético y estético de un creador empieza y acaba en lo que hace, y muchas veces, y la gran mayoría de las veces no tiene nada que ver. Lo que tú haces no es exactamente lo que a ti te gusta. Si yo fuera lector de cómics exclusivamente no leería lo que yo hago, leería otras cosas. Y si tuviera la posibilidad de la libertad absoluta en un mundo utópico, idílico, donde yo pudiera escoger sin ningún tipo de cortapisa qué hacer, no haría lo que hago. Lo que hago es lo óptimo, pero no es lo mejor, no es lo ideal, ¿no? Es lo que sé hacer bien, intento hacerlo bien, intento dar lo mejor de mí mismo, pero a mí me gustaría hacer otras muchas cosas, ¿no? Y hacer muchas más cosas. Pero el mundo se basa en vivir, es tomar decisiones, ¿no? Y no siempre las decisiones que son mejores para tu vida no son necesariamente las que a ti te gustaría tomar. Estamos viendo que ahora van a proyectar Persépolis, y Persépolis es una historieta que a mí me apasionó cuando la leí, ¿no? Y las últimas grandes historietas que he leído, pues Fresa y Chocolate, ¿no? De Aurelia Aurita, ¿no? Me parece una historieta divertidísima, genial, donde el sexo se toca de una manera absolutamente natural y deliciosa, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con los superhéroes. Yo soy consciente que la mayoría de los lectores, si pensaran, Carlos Pacheco lo que le gusta es Fresa y Chocolate de Aurelia Aurita, ¿no? Pues se quedarían diciendo, no puede ser, a este hombre lo que le tiene que gustar es el Capitán América de Brubaker, que también. Pero hay muchísimas cosas ese es el problema, ¿no? Que habría demasiadas cosas que vivir. Hay más cosas en este mundo que tiempo para hacerlas y para vivirlas, ¿no? Y eso es una fuente constante de insatisfacción. Por eso yo me defino a mí mismo como un ser absolutamente y constantemente insatisfecho. Nunca estoy contento absolutamente con nada y siempre tengo la sensación de que quedan cosas por hacer y que quedan cosas por contar, por vivir, por narrar, etcétera, etcétera. O sea, que quieres ser feliz. No, en absoluto, yo no quiero ser feliz, lo más mínimo, ¿no? De hecho, asumo la infelicidad como el mejor estado en el que puede vivir el ser humano, porque es lo que te mueve, ¿no?
ser feliz y vivir en un estado de enamoramiento absoluto con las feromonas ahí. Eso debe ser horroroso. Eso debe ser espantoso. Muy bien, Carlos. Llevamos una hora larga, bien larga, habría para mucho. Y únicamente quiero agradecerte la confianza para ser tu compañero en este acto. Espero que para los presentes ha sido interesante y confío que esta apuesta de mis compañeros programadores del vicerrectorado por introducir en la presencia literaria a este tipo de artistas o de cuentahistorias o de narradores, historietistas. Historietista es una palabra que a ti te satisface. A mí me gusta mucho la palabra, yo prefiero la palabra historieta a la palabra cómica, aunque la palabra cómica... No, historieta, historietista. Sí, pero quiero decirte que lo más extendido de la palabra cómic está incluso reconocida por la Real Academia Española de la Lengua, con lo cual no es en sí un anglicismo ni un barbarismo, pero yo es que pienso que existiendo la palabra historieta para definir al medio, no veo necesario la adopción de una palabra extranjera. Por lo tanto, historieta es la palabra que define al lenguaje, e historietista es la persona que utiliza la historieta para contar historias. Pues Carlos Pacheco, historietista, un hombre de un gran talento, un gran artista, pero todos esos grandes méritos quedan pequeños cuando consideramos su estatura moral, su buenomía y su grandeza como ser humano. Ese es mi gran fallo. Yo preferiría pasar a la historia como un hijo de puta y un gran... Ahí está. Muchas gracias y bueno, gracias a todos. Comenzar el tercer tiempo, ¿no? Como el rugby. Bien, tercer tiempo. Nos invitan, creo que hay 2 cajas de qué. Hay una copa. Hay una copa y así tendré de polvorones, los sobrantes, de canela, de limón, de chocolate. Pero de chiva. Tienes que pasar tú para que te sigan, Carlos. Pasa tú para que te sigan. Si no, otra vez, aquí